Así, el bebé afortunado logró escapar una vez más. Mientras tanto, Jack seguía suspendido en el aire. Kevin intentó salvarlo, pero también quedó atrapado en las alturas. Muy pronto, ya no tuvo fuerzas y cayó al vacío. Para atrapar al bebé, Jack saltó sobre un ascensor en movimiento, pero casi se rompe las piernas, antes incluso de que pudiera levantarse. El ascensor cayó bruscamente hacia abajo. Jack resbaló sobre una cinta transportadora, y cuando comprendió lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Ryan debía encontrar al bebé, pero pisó la baba que el pequeño había dejado, y el dolor lo hizo... Ryan retrouva le bébé, mais il marcha sur la bave laissée par le petit, et la douleur le fit hurler. Gritar. Cuando se levantó, activó accidentalmente el interruptor de una mezcladora industrial. Un líquido misterioso se derramó al instante y lo empapó por completo. Ryan juró que atraparía al bebé cueste lo que cueste, pero en cuanto dio un paso, resbaló en el suelo. Cuando el bebé parecía no tener salida, una plataforma elevadora pasó justo por allí. El pequeño logró escapar de nuevo por los pelos. Ryan saltó hacia un gancho suspendido. Fue entonces cuando sonó la sirena de fin de jornada. Los trabajadores cortaron la electricidad y se fueron todos a casa. El bebé aterrizó sano y salvo en el suelo, mientras que Ryan quedó colgado del gancho, sin poder moverse.